Turquía está situado entre Europa y Asia, al medio de dos continentes. El heredero del Imperio Otomano que ahora renace con fuerza y quiere unirse a la Unión Europea. Pero sus comienzos fueron muy difíciles. En este vídeo veremos la Guerra de Independencia Turca, es decir, el nacimiento de Turquía. En 1914, el Imperio Otomano estaba muy débil. Había perdido los Balcanes en dos sangrientas guerras, las guerras balcánicas. Era un imperio en decadencia, por eso era llamado el enfermo de Europa. Pero vinieron más jaleos. En verano estalló la Primera Guerra Mundial, y el Imperio Otomano debía hacer algo. Lo más lógico parece mantenerse neutral, y que los europeos arreglen sus asuntos ellos solitos. Pero no era posible. El bando vencedor saldría muy reforzado, y sería hostil al Imperio Otomano. Da igual si ganaba Alemania o Francia, vencedor atacaría al imperio. Le pasó lo mismo que a Gran Bretaña. Había que entrar en la guerra, solo faltaba decidir el bando. Podía ir con la Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, o con las potencias centrales, Alemania y Austria. Con Rusia no podía aliarse, era imposible, era su enemigo tradicional. Los rusos llevaban siglos atacando al imperio y todavía querían hacerse con Constantinopla, la capital otomana. Aunque los turcos ayudaran a Rusia, ella igual conquistaría Constantinopla, su sueño de toda la vida, estaba obsesionada. En cambio, si se aliaba con Alemania, conseguiría apoyo contra Rusia. Así que el imperio salió con las potencias centrales y entró en la guerra. Ahora veremos cómo le fue. Los turcos estaban muy motivados y atacaron a diestro y siniestro, a Rusia por el Cáucaso y a Gran Bretaña por el Sinaí. Pero se habían sobrevalorado a sí mismos y ambas ofensivas fracasaron. Los rusos contraatacaron, conquistando partes del Cáucaso. Los británicos, viendo su éxito, se fliparon y atacaron a lo loco en dos ofensivas. En la batalla de Galípoli, en Tracia Oriental, y en la campaña de Mesopotamia, donde se tuvieron que rendir a los turcos en el asedio de Kut, en Irak. Ambas humillantes derrotas. Después de volver a la realidad, ambos bandos fueron más precavidos. Los turcos se quedaron a la defensiva, mientras que los británicos se aliaron con las tribus árabes para atacar Arabia y Siria, pero poco a poco. También reemprendieron el ataque a Mesopotamia, esta vez les salió mejor. Pero por muy bien que se defendieran los otomanos, la guerra estaba perdida. Los aliados lo sabían y se repartieron el territorio otomano. ¿Por qué lo hicieron? Durante toda la historia nunca se había decidido desmembrar al imperio, solo le quitaban regiones fronterizas. Por la llamada cuestión de Oriente. ¿Por qué justamente en esta guerra se decidió partir al imperio? Es porque no había competidores. Para repartir al imperio había que satisfacer a todas las potencias. Debías darle un cacho a cada una. Es muy difícil mantener el equilibrio de poderes y satisfacer a todos. Así que se optaba por seguir el dicho de si no es para mí, que no sea para nadie. Es decir, si no es para ninguna potencia, que se lo quede el mismo imperio otomano. No hay ningún peligro. Pero ahora no. Austria-Hungría iba a disolverse y en Rusia estalló la Revolución Rusa, así que solo había que contentar a británicos, italianos y franceses, cosa fácil habiendo tanto botín. Los británicos tenían una idea, hacer un cordón defensivo. Tenían pensado controlar partes de Siria y Mesopotamia como una zona defensiva ante los rusos. Además querían montar dos estados tapón, Turquía y Armenia, que los separarían de los rusos. Era parte del gran juego, una especie de guerra fría entre británicos y rusos por Asia Central. Tenían estados tapón que los separaban, eran China, Afganistán y Persia. Con el plan británico también estarían Armenia y Turquía. El primer tratado fue el acuerdo de Sykes-Picot entre Gran Bretaña y Francia. Acordaban que gran parte de Irak, Jordania y el sur de Israel serían para los británicos. El Líbano, Siria, el norte de Irak y el sur de la actual Turquía para Francia. Rusia recibiría más tierra en el Cáucaso y los estrechos. A ver, los rusos llevaban medio milenio soñando con controlar los estrechos turcos, que separaban el Mar Negro del Mediterráneo. Así que amenazaron a los británicos con salirse de la guerra si no le daban los estrechos, y los británicos, sin otra opción, se los dieron. El norte de Israel sería internacional.
Después se firmó el acuerdo de Saint-Jean-de-Maurienne. Lo único que cambiaba es que a Italia se le daría el sur de Anatolia. En 1917 estalló la Revolución Rusa. Los rusos bastante tenían con sus asuntos internos y atendieron un poco la guerra con Alemania. Gran Bretaña, viendo el colapso de Rusia, simplemente eliminó al Imperio ruso de la partición del Imperio otomano. Tan simple. Para los otomanos fue un verdadero milagro. Recuperaron mucho territorio en el Cáucaso. Pero aún así, un año después, se rindieron. Gran Bretaña ya controlaba Siria y Mesopotamia, pero Anatolia no. Se acordó que los turcos se rendirían en todos sitios, pero el papel está muy lejos de la realidad. Los aliados controlaron Constantinopla y la costa de Anatolia, pero el interior continuó ingobernable. Se firmó el Tratado de Sèvres. La zona de los estrechos, en ausencia de Rusia, sería internacional. Tracia y Esmirna, con población griega, serían para Grecia. El sur y el centro para Italia. El sureste, aunque esté de color rojo, era francés. Siria también era francesa, Irak británico. Luego, también en ausencia de Rusia, tenemos a la Armenia wilsoniana. Tercer fallo, lo de tenemos a la Armenia wilsoniana, ¿vale? Entonces se repetís en 1, 2 y 3. Tenemos la Armenia wilsoniana, muy grande comparada con la actual. El Imperio otomano quedaría reducido al norte de Anatolia, una miseria. El sultán estaba de acuerdo, pero los turcos no. Vale que les quitaran lo que les quedaba de imperio, básicamente el mundo árabe, que les humillaran, que les llamaran el enfermo de Europa, pero que les quitaran el corazón de Anatolia, zonas habitadas por turcos, no podía ser. Los rebeldes disconformes montaron un gobierno paralelo al del sultán que acabó en Ankara. El sultán firmó el tratado y colaboraba con los aliados, mientras que los rebeldes lo rechazaban. Los ejércitos que supuestamente debían de haberse rendido, pero no lo estaban, apoyaron al gobierno paralelo, liderado por Mustafa Kemal, un militar. Los rebeldes están decididos a recuperar toda Anatolia. En Armenia, los turcos vencieron fácilmente, recuperando casi todo el territorio. Armenia se quedó muy pequeña, del tamaño actual. Poco después fue absorbida por la Unión Soviética. En el sur estaban los franceses, acababan de salir de la Primera Guerra Mundial y querían un poco de paz. Además tenían muchos problemas en Siria con la sublevación árabe. A Anatolia no le destinaron muchos recursos y se tuvieron que retirar. Un poco al oeste tenemos a Italia. Solo llegó a controlar la costa, al interior ni se aventuró. Y al final los italianos también fueron expulsados. El problema llegó con Grecia. Los griegos se pasaron un pelín y conquistaron toda Anatolia occidental. No lucharon contra italianos, Ellos solo estaban en la costa, lucharon contra turcos. Esta fue una guerra muy sucia, con limpiezas étnicas como en Armenia, donde los turcos masacraron a los armenios en el genocidio armenio. Los griegos estuvieron a punto de vencer, casi llegando a la capital, Ankara, pero los turcos se impusieron y expulsaron a Grecia de Anatolia. En 1923, los aliados admitieron su derrota y firmaron el más realista Tratado de Lausana. Turquía recibía toda Anatolia, un buen cacho al este, incluyendo la mayor parte del Kurdistán, los estrechos, de donde se retirarían las potencias, y Tracia oriental, de donde se retiraría Grecia. Consiguió las fronteras modernas. También llevó a cabo el intercambio de poblaciones con Grecia. Esto era coger a todos los turcos de Grecia, llevarlos contra su voluntad a Turquía y hacer lo mismo con los griegos de Turquía. Ahora nos surgen dos preguntas. La primera es, ¿cómo pudo vencer Turquía a los profesionales ejércitos europeos? Es porque los europeos estaban hartos de la guerra, acababan de terminar la Primera Guerra Mundial. Además tenían que mandar ejércitos a Siria e Irak. Allí también estallaron revueltas, que fueron muy difíciles de sofocar. Los turcos también contaban con los ejércitos otomanos de la Primera Guerra Mundial, que no se rindieron. Fue un grave error de los aliados no asegurarse de que esas tropas se rendían. Por último, la población nativa de Anatolia no apoyaba a los invasores, más bien colaboraba con los turcos. Eran los suyos, pues es lo normal. La otra pregunta es, ¿por qué se abolió el Imperio Otomano y se creó Turquía? Lo normal hubiera sido dejar el mismo nombre y continuar con el Imperio Otomano. Podían cambiar los políticos, pero el país
era el mismo. Pues no. Los otomanos firmaron el humillante Tratado de Sèvres. Se rindieron a los británicos, colaboraron con ellos e incluso atacaron a los rebeldes. Era un régimen colaboracionista. En cambio, Kemal y sus colegas no firmaron ni colaboraron con los británicos. Crearon su propio estado paralelo desde cero con su capital, sus instituciones, sus políticos y su nombre. Turquía no era el antiguo Imperio Otomano, era algo nuevo creado por personas nuevas. No era un golpe de estado, eran dos estados diferentes. Ya hemos visto cómo unos pocos rebeldes, liderados por Mustafa Kemal, consiguieron levantar Turquía, un país bastante grande. Cómo repelieron a griegos, italianos y franceses. Hemos visto el nacimiento de Turquía. Espero que os haya gustado y gracias por ver.